Todo listo. Este fin de semana, un total de 17 bandas de música concursarán en el 38 Certamen Provincial de la Diputación de Valencia, que se celebra en el Palau de la Música de Valencia. Todas las sociedades musicales tendrán cabida en esta sección, con la incorporación de una nueva categoría de concurso, la sección especial, para bandas de mayor potencia, con un máximo de 110 músicos. La nueva sección especial es un reto, es algo de lo que se ha venido hablando en esta Diputación y en el certamen en los últimos años. Hemos considerado que era el momento de dar este paso. Sabemos que en esta primera edición los tiempos son muy ajustados para el nivel de exigencia que supone para estas sociedades musicales de una sección especial, pero bueno, al final ha sido una de ellas las que ha dado el paso adelante, que está ahí, y estoy seguro que va a abrir un importante camino de cara a futuras ediciones, ¿no? Como digo, estamos hablando de un grupo superior o en el entorno de las 20 sociedades musicales que hasta ahora no tenían oportunidad de poder participar en el certamen provincial de bandas de nuestra provincia. En la sección primera concursarán 3 bandas con un máximo de 90 músicos, mientras que el premio de la segunda sección, en la que participan bandas con un máximo de 70 músicos, será disputado entre 5 sociedades. En la tercera sección concursarán 5 bandas con un máximo de 50 plazas y en la cuarta sección 3 sociedades que no superen las 40 plazas. Las novedades del certamen provincial incluyen también libertad de elección de categoría, dando flexibilidad a las bandas para elegir las personas con las que va a acudir al certamen y, por tanto, la categoría en la que quieren participar. Es importante poner en valor el trabajo que realizan las sociedades musicales, pero también no perder la idea de espectáculo. Al final, durante ese fin de semana, serán muchos, ¿no?, los valencianos, seguidores de cada una de las sociedades musicales, que se acercarán hacia el Palau de la Música, y para ellos también hemos querido pensar en que el desarrollo del certamen sea, pues, lo más ligero posible, ¿no? En este caso, pues destacar este año la introducción de que todos los elementos de percusión correrán a cargo de la organización, a cargo de la Diputación Provincial de Valencia, de alguna forma agilizando los periodos de tiempo y de espera entre la salida de una sociedad y la entrada de la siguiente. La Diputación de Valencia otorgará a todas las bandas, en concepto de participación, una ayuda económica en función de la sección en la que concursen. 5.000 euros para la sección especial. Primera sección, 4.500 euros. Segunda sección, 4.000 euros. Tercera sección, 3.500 euros y 2.500 euros para la cuarta sección. Además, las sociedades ganadoras que consigan la mención de honor en las categorías de especial, primera y segunda, obtendrán 2.500 euros de premio y en las secciones tercera y cuarta, 2.100 euros. Como en años anteriores, el 38 Certamen Provincial de Bandas se emitirá íntegro en directo a través de diputv.dival.es, desde el portal dival.es, portales y webs especializadas, generalistas y municipales, así como televisiones locales con plataforma en línea.
El certamen podrá ser seguido a través de Twitter con la etiqueta Certamen Bandas DIPU. La plataforma DIPU TV alojará las actuaciones de todas las secciones y la entrega de premios para visionados posteriores, descargas y difusión en redes sociales.